intentar profundizar en lo que son los tiempos de Dios. ¿Cuáles son los tiempos de Dios? Y Julio César me dio como una guinda esta mañana cuando hablábamos del milagro de Juan y Pedro que curaron a un hombre que estaba paralítico, ¿no? Y dijo Julio César, este hombre hubiera podido decir, oye, llevo tantos años aquí, ¿y por qué no me cura Dios antes? Es porque son los tiempos de Dios. Y nosotros sabemos que Dios tiene promesas que son verdaderas, que las cumple, pero debemos saber también que Él tiene sus tiempos para cumplir estas promesas. Dios, por medio del profeta Isaías, en el capítulo 55, nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dice Jehová. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos pensamientos malos? ¿Cuántas veces nuestra mente se nos va a pensar cosas que no queremos pensar? Es más, podemos tener pensamientos hasta de venganza, de ira, de todo tipo de pensamientos. Porque la mente se nos va, pero Dios nos advierte y nos dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y dice también, ni mis caminos son vuestros caminos. ¿Cuántas veces nosotros nos empeñamos en tomar caminos, tomar una decisión, fijar nuestra mente en algo que no admitimos ninguna otra opinión y queremos ese camino y Dios nos cierra las puertas? Nos cierra las puertas y nosotros podemos hasta frustrarnos si no entendemos, Señor, ¿por qué nos cierras esa puerta? Pero nos dice claramente también que como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. ¿Cuántas veces se nos han cerrado puertas y ha pasado el tiempo y nosotros miramos atrás y si somos sinceros decimos, Señor, menos mal que tú me cerraste esa puerta, porque esa puerta no me convenía. Pero en ese momento nosotros estamos tercos y queremos ir por un camino, por una puerta que Dios no tiene abierta para nosotros. Pero, queridos amigos y hermanos, también los tiempos de Dios son diferentes. Y los tiempos de Dios son mucho más grandes que nuestros tiempos. Dios sabe en qué momento responder a nuestra súplica. Dios es el que sabe en qué momento aliviar nuestro sufrimiento. Pero es duro y difícil entender los tiempos de Dios. Y es difícil porque nosotros controlamos perfectamente nuestros tiempos. Nosotros sabemos a qué hora salir de casa para ir a trabajar, a qué hora tomar el metro, cuánto tiempo de viaje tenemos, a qué hora debemos salir de casa para no llegar al culto y perdernos nada del culto. Eso lo sabemos perfectamente nosotros. Y por eso es que se nos puede hacer difícil entender los tiempos de Dios, porque nosotros todo lo tenemos controlado. Hubo un tiempo
que yo trabajé aquí en Madrid, en la oficina, ¿no? De Repsol. Y yo pocas veces he trabajado en oficina, ¿no? Y tenía que tomar el tren de cercanías. Y me quedaba yo admirado de cómo la gente controla el tiempo. Hay gente que se queda dormida y no se pasan de su paradero, de su destino. Me tenía a mí maravillado eso, porque lo practican siempre, ¿no? Hay gente que inclusive ronca, duerme, ronca y no se pasan de su destino. ¿Cómo llega una persona a controlar también el tiempo? Yo, cuando trabajaba en la oficina, sobre todo, dormía fatal y cuanto más sueño me daba, era en el tren. Pero por eso que llaman envidia, una señora que estaba al lado mío, que roncaba la señora, le hice así, se despertó, me miró, se volvió a quedar dormida, volvió a roncar y no se pasó de su destino esa señora. Ya pasó tanto tiempo, digo, tuve la osadía, un día dije, mira, yo voy a dar rienda suelta aquí, me quedé dormido, me desperté en Guadalajara. Y digo, me despertó una chica. Señor, hemos llegado. ¿Dónde estamos? En Guadalajara. Pero ¿qué diferencia hay entre el tiempo de Dios y el tiempo nuestro? Es la relatividad del tiempo. En 2 de Pedro nos dice nuestro Señor, ciertamente 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Dios no está sujeto al tiempo. Dios no tiene tiempos, para Él no hay tiempo, para Él todo es presente y Él conoce todo. En segundo lugar, la demora de la venida de Dios no es señal de infidelidad, ni mucho menos. Cuando un cristiano está esperando una respuesta de Dios, ese tiempo de espera es como una universidad de Dios. Como me lo dijo una vez una hermana, José, ese tiempo de espera, Dios lo usa como una universidad en tu vida, porque tienes mucho que aprender. Los cristianos de la iglesia primitiva también controlaban bien el tiempo. Ellos entendían bien lo de la vigilia, a qué hora salir a pescar, a qué hora volver, a buscar agua, y para ellos también se les hacía difícil entender los tiempos de Dios. Muchos de ellos abandonaron la fe, porque nuestro Señor Jesucristo les había dicho, volveré pronto. Y ellos de pronto entendían el tiempo que ellos conocían. Pero afortunadamente hubieron también gente que siguió confiando en nuestro Señor y siguió siendo fiel y ha hecho posible que todas esas enseñanzas lleguen hasta nosotros hoy en día. Y nosotros, mientras esperamos, nuestro cuerpo se va desgastando. Nuestro cuerpo exterior se desgasta, pero Pablo tiene una enseñanza maravillosa en Corintios, cuando dice que el cuerpo exterior se va desgastando, pero el interior se renueva de día en día. Qué enseñanza para tan linda. Mientras nosotros esperamos lo de fuera. Se desgasta, pero lo interno se renueva de día en día. Dice el Salmo 27 en el versículo 14, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Espera en Jehová. ¿Por qué dice
esfuérzate. Dice esfuérzate porque no es fácil esperar en Dios. Puede resultar muy difícil esperar en Dios, pero lo es más llevadero si sabemos y hacemos valer en nuestras vidas lo que nos dice la Escritura. Dice, porque Yahvé no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Yahvé mira el corazón del hombre. Y eso nos tiene que dar ánimo a nosotros para seguir y saber esperando nuestro Señor. Lo que leyó Carlos anteriormente es una historia que ocurrió hace unos 4 o 5 mil años, pero es especial porque es perfectamente válida para nosotros aquí, en este momento, hoy en día. Es válida. ¿Cómo Dios le promete a Abraham y a Sara que van a tener un hijo? Sara, digamos que tenía razón para decir, oye, una persona de mi edad, yo ya no, ¿cómo voy a creer que voy a tener un hijo? Le dice a Abraham, que también es una persona muy mayor, ¿cómo voy a creer que voy a tener un hijo? Y esto que digo del nacimiento es lo que nos cuenta la Escritura, pero nosotros, por supuesto, lo podemos adaptar a cualquier circunstancia de nuestra vida. Cuando ya no había esperanza, y Sara se ríe, y le dice a Dios, ¿y por qué te ríes? ¿Cómo voy a tener yo un hijo? Y más adelante, en el capítulo 21, Sara dice, ¿quién iba a pensar que con todo lo que ha ocurrido, que en los momentos que yo pensaba era más lógico, Dios no me ha respondido, y ahora cuando yo pienso que ya no tiene sentido, Dios me contesta? Pues así es con nosotros, queridos hermanos, hoy en día. Dios tiene sus tiempos de responder. Y no vale preguntarle a Dios por qué los tiempos no son iguales a nosotros. Muchas veces en nuestras vidas lo que le pedimos a Dios tarda mucho en venir. Y como somos humanos, podemos pensar que Dios ya se olvidó de nosotros. En esta congregación habemos hermanos, hermanas, que el sufrimiento es el pan de cada día. El sufrimiento es el pan de cada día, y no solamente viene otro sufrimiento, sino que el que viene es peor que el anterior. Pero en esta congregación tenemos hermanos con una fe inmensa porque viven convencidos de que Dios tiene todo controlado. Y que si nosotros pensamos que Dios no ha escuchado nuestras súplicas, estamos equivocados. Y por eso, ¿cómo son las cosas de Dios? Que estos hermanos y hermanas son de gran bendición para nosotros. Porque yo lo veo, le digo, oye, este hermano, esta hermana, con todo lo que está ocurriendo en su vida, pero ahí sigue al pie del cañón. ¿Cuánto quisiéramos que Dios responda según nuestra necesidad? Y nosotros no entendemos el por qué. Y es porque también, mientras nosotros esperamos, Dios evangeliza con nuestra conducta, para que vea la gente alrededor cómo tú estás esperando y qué estás haciendo mientras esperas. Tenemos, por ejemplo, el caso de Lázaro. ¿Por qué nuestro Señor tardó 4 días en ir? ¿Por qué no fue antes y evitar ese sufrimiento? Pues la respuesta la tenemos en las Escrituras. Cuando Jesucristo oró y dijo, Padre, te doy gracias porque siempre me oyes, pero lo digo para que estos que están aquí vean que tú me has enviado. O sea que en ese retraso Dios tenía un propósito
para Lázaro y también, por supuesto, para todos nosotros. Hermanos y amigos, el esperar es difícil, es duro. Cuando ya no ves esperanza. Pero hermanos y amigos, de una cosa debemos estar convencidos, y es que Dios siempre responde. Y hay veces que responde y te deja boquiabierto. Dice, Señor, ¿cómo me iba a imaginar que tú ibas a tener esa salida para mí? Impensable. Pero ese es el Dios que nosotros tenemos. De manera que te digo que esa petición que le tenemos hecha a nuestro Señor, esa petición que parece que a veces como que se nubla y que Dios no escucha, que no te quepa la más mínima duda. Dios va a responder. Y mientras nosotros esperamos, Dios está trabajando para nuestro bien. Dios está maquinando planes para nuestro bien. Pero en el momento oportuno, Dios responderá. Cuando nosotros hablamos de los tiempos, yo me acuerdo que esta semana pasada, nuestro hermano Rafa Fernández compartió un versículo muy importante, ¿no? Dice en Eclesiastés, el capítulo 3 de Eclesiastés, dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se tiene debajo del sol tiene su hora. Y continúa el capítulo 3 narrando los diferentes aspectos de la vida, ¿no? Tiempo de amar, de corregir, de trabajar. Todo tiene su tiempo. Pero mis queridos hermanos, para estar alineado con Dios, para escuchar sus respuestas, tenemos que estar en una comunión íntima con Él. No podemos nosotros levantarnos, salir a la carrera y tomar el metro a la carrera, toda la carrera, y esperar que Dios nos comunique algún mensaje. No es lo mismo levantarse, si tienes un día muy ajetreado, levantarse antes, orar y decir, Señor, estoy atento a lo que tú me tengas que decir. Estoy atento y estoy en comunión contigo por medio de la palabra, porque yo sé, Señor, que mis peticiones van a tener respuesta. Pero cuando Dios responda, hay que estar atentos. Hay que estar atentos a Él, y lo estamos por medio de nuestra comunión diaria, por medio de nuestro servicio a la iglesia. Nosotros tenemos una iglesia pequeña, pero es una iglesia llena de amor y viva, pero es necesario que todos participemos en los ministerios de esta iglesia. Por eso te invito también, mi querido hermano, a preguntarte, ¿de qué manera estoy yo participando en la iglesia? ¿Estoy pendiente de mis hermanos que están enfermos? Yo me acuerdo cuando tuvimos un hermano aquí que no está aquí, pero a él no le importaría que yo comparta esto. Nuestro hermano Iván estuvo seriamente enfermo, ¿no? Estuvo en el hospital bastante enfermo, y yo lo fui a visitar un par de veces, y me dijo una vez, José, desde que yo estoy aquí ingresado en el hospital, todos los días un hermano me ha traído a mí una sopa especial para enfermos. Y yo ni sabía, no tenía ni idea, ¿no? Todos los días, hermano. Y yo digo, dichoso sea ese hermano por ese corazón blando que le brinda el servicio a nuestro Señor. De manera que, para terminar, quiero simplemente recordar que Dios tiene sus tiempos y nosotros tenemos que esperar en esos tiempos, porque Él es grande, Él promete
nunca nos fallará. Crea a Dios que cada día seamos más alegres, más contentos y más maduros, porque es lo que quiere el Rey de los tiempos. Que el Señor los bendiga, hermanos. Amén.